enfocamos de pronto en no haber sido lo suficientemente claros y haber dado el suficiente asesoramiento para que esas personas lleguen a respetar la autoridad. Repito, tenemos que obrar con una autoridad sensata, correcta, pero no caer en la arbitrariedad del abuso de autoridad. Es donde hay muchas personas y empresas, jefes, patrones, presidentes, gobernantes, abusan de la autoridad de nosotros, de las personas que ellos, de la autoridad que tienen o tenemos, y ahí caemos en el error. Pero si nosotros desde la escuela, desde el colegio, desde la universidad, desde ese núcleo que llamamos sociedad, que es la familia, entramos a recibir con respeto, con honorabilidad, a respetar la autoridad cuando alguien esté hablando, levantar la manita, pedir la palabra, no tomar abusivamente la palabra, no ser autoritarios, dejarse uno hablar, dejarse uno escuchar, hacerse uno escuchar, no con violencia, sino con sensatez. Muy seguramente llegaremos a, después de hacer una reflexión en el hacer, a sacar un fruto benéfico para nuestra sociedad y para nuestro propio entorno familiar y de la comunidad. Sí, y con base en esa, recordemos que estábamos trabajando un libro, voy a compartir pantalla para revisarlo. Dice que comenzar a compartir tendrá la función de compartir sonido. Listo. Acá está. Ya lo estamos observando, ¿cierto? El libro, nosotros lo habíamos propuesto, el de Makarenko. Yo quise subrayar. Claro, volvemos de pronto a caer en el error de que a veces los libros son viejos. Le digo, sí, pues son viejos, pero lo que vamos a hacer es una reflexión de esa lectura. ¿Cómo es que vamos a analizar esas reflexiones del ser en el hacer? Pues cuando nosotros hacemos análisis de los textos, la autoridad es un tema, como dice el padre, de análisis. Lo habíamos trabajado ya hace unas semanas y decíamos a qué hace mención la autoridad. Se trabajó sobre la autoridad de represión, que es la más temible, aunque no la más dañina. Dice, los que sufren más con ella son los mismos padres, porque todo queremos reprimir. Luego viene la otra que está en la página siguiente, como veíamos, donde nos habla de esta autoridad de distanciamiento, que hay padres que tienen seriamente o que están seriamente convencidos de que se consigue la obediencia aludiendo contacto o conversación con los niños. Aludir es que no hay que mirarlos ni... cada uno ubiquémonos en nuestros años que tenemos, cómo fuimos formados, y es que la autoridad fue infundada por lo general en el miedo. Por eso, para este autor plantea en cuál usted se ubica como padre. No es que haya una que favorezca más a la otra, porque como decíamos, cada época trae unos avances. Y ahora con el libre desarrollo de la personalidad, que ha estado un poco para mí mal interpretada, surgen también unos problemas de autoridad. Un niño que no se le ha formado en la disciplina y respeto a los adultos, pues no va a entender qué es la autoridad. La autoridad no es el que manda o grita o dice qué es lo que hay que hacer. La autoridad es el que de una forma marca las pautas o los criterios de eso de que se debe o no se debe hacer. Y formamos seres humanos. Entonces, en ese orden, esta autoridad del distanciamiento, hay papás que no dan la cara, no dejan, no permiten hablar, lo habíamos hablado de esta ya. Entonces, como dice, comen por separado. Recordemos que hubo una época en que los papás comían en un sitio y los hijos no podían estar escuchando ni estar compartiendo la mesa. Ahora cuando se habla de familia ya es totalmente diferente. Luego veníamos con esta autoridad de la jactancia,
que es un tipo especial de la autoridad del distanciamiento, pero acaso más dañino. Todo ciudadano tiene, recordemos que dice, que algunos son más valiosos que otros, tienen unos méritos, pero algunos creen que los suyos, o sea que ahí cuando hablan los papás son más valiosos y debe cambiarse, aquí como dice, adoptar una actitud de importancia entre los propios hijos. Entonces recordemos que hay una forma que decían los papás, recuerde que yo soy su papá, pero en la autoridad lo hablamos en su momento y aquí la reflexión es para que papás y mamás entiendan que ya este poder no es solamente del papá. Hace algunos buenos años solo la autoridad la tenía el papá, pero mire que yo siento que viene la invitación como al resignificar unos conceptos. La autoridad en una época era solo del papá y era el que pegaba, maltrataba, como sea, y la mamá era la que se quedaba rezagada también, y como decíamos hace algunos días, que la mamá de él le decía al hijo, y si usted se porta mal, yo le voy a decir a su papá. No ejercíamos la autoridad también, porque dentro de esa conceptualización pensábamos que de verdad él era el que debía mandar. Luego, cuando empezamos a asumir esa responsabilidad, es donde viene acá la autoridad de la pedantería. En este caso, los padres dedican más atención a los hijos que en el anterior. Trabajan más, pero lo hacen como burócratas. Están convencidos de que su palabra es sagrada. Y ahí es donde hacíamos el énfasis de papás que dicen, lo que se dice, se cumple. Y como el padre nos hablaba, casi no se le daba escucha a los hijos. Nosotros éramos más de escuchar. Y aún a la edad que yo tengo, pues ahí sí mi mami nos corregía igual a los hijos, estuviera mi papá o no, pero ella también guardaba a veces que cuando llegue su papá le voy a decir, porque como mi papá era más exigente, más brusco, por decirlo, si la exigencia viene a darse por ese lado. Entonces, en este autor ya nos plantea esas clases de autoridad. Recuerde que estamos leyendo el libro de Makarenko, que tiene que ver con conferencias familiares. Hay cosas de retomar, así como dijimos con el Principito, lógico, hay bastantes comunidades, ONGs que se han dedicado a formar papás, pero igual vengo acompañando Red de Padres, donde dicen, entonces, ¿qué es lo correcto? Algo que de pronto para todos los que nos están escuchando o quienes desean ser papás es que deberíamos prepararnos para ser papás, para entender esto, qué es la autoridad, cómo se forma, para qué se forma, porque si seguimos pensando que los hijos se les debe dar más libertad, ahí es donde ese concepto de autoridad se pierde, porque el papá es el encargado y la mamá de formar el carácter de ese hijo, sea del sexo que sea. Entonces aquí el autor nos dice que esa autoridad de pedantería usan un tono frío para comunicar sus resoluciones, las que una vez impartidas se convierten en inmediato en ley. Acuérdense cuando los papás decían, se hace o se hace. Y de acuérdense también papás que habían algunos que tenían ya correas o látigos de cualquier clase a un lado de los ojos de los hijos para que si era necesario, solo era cogerlo, ya el hijo sabía que algo iba a pasar o algo había hecho mal. Entonces estas generaciones vienen formadas con miedo, y ese miedo es el que siento que estos jóvenes que están marchando ahorita por mi país no tienen miedo, porque ya fueron formados en otros principios, digámoslo así. Entonces nos decía este autor, dice, se trata de gente que teme sobre todo que los hijos piensen que el padre puede equivocarse, que no es un hombre decidido. Si dijo mañana lloverá, no se podrá ir de paseo. Entonces, aunque el tiempo al día siguiente sea propicio, ya quedó establecido que no puede pasear. Y habían sanciones, yo me acuerdo que
algunos papás decían, y si nosotros pudiéramos tener la posibilidad de hacer un taller, que el taller es, recordemos, quienes quieran escribir en el chat del Pay Like Qué Rico, ¿qué recuerdan más de sus papás? Que yo recuerdo que mi papá decía, usted no sale, pero mi mamá iba y hablaba para que nos dejara salir o para hacer otras cosas. Entonces, los papás mediaban. Ahora hubo otra generación donde los papás nada, y látigo como decían, sí, sí, o si no, porque ellos decían que la autoridad era mandar, maltratar, que en esa época era normal. Por eso lo que estamos hablando dentro de las reflexiones es que no de lo de su época usted lo quiere transformar, porque si no se hace esa transformación, pues seguimos siendo dictadores. De pronto, acuñando lo de lo que está pasando nuevamente en mi país, cuando los chicos dicen que de la democracia y demás, yo digo, claro, hay países donde no necesitan constituyentes para vivir, para pasar, para tener los beneficios, pero en un país donde se nos han violado un montón de deberes y derechos, que de pronto por la falta de educación la gente lo desconoce y por eso algunos pues tienen ahí sí más autoridad y poder sobre el pueblo porque piensan que eso es, se les olvida que la democracia es que el pueblo decide. Entonces en ese orden eso es lo que tenemos que reflexionar también con nuestros hijos. ¿Qué clase de hijos son los que queremos que gobiernen el país? Porque se está dando una apertura que ya no son solamente los hijos de unos ciertos grupos de familia que gobernaban, sino que se está abriendo el espacio para preparar a esos futuros jóvenes dentro de esa, lo que llamamos autoridad también, pero que sepan respetar primero a sí mismo y luego a los otros. Entonces, si algunos de ustedes se acuerdan, qué rico que nos dejen ahí en el chat, como decía, qué no le gustaba de su papá, porque como decía el padre, ahora uno forma y le dice al hijo si le gusta o no le gusta. Antes no teníamos esa posibilidad. Y a veces los papás decían cuando algún hijo le decía, es que yo no lo quiero a usted, el papá decía, no me interesa, usted me respeta, quiérame o no me quiera. Entonces, por eso el comentario del amor o del afecto. ¿Qué es? ¿No es acaso que queremos que tengamos familias más fuertes emocionalmente? Pero ¿cómo se hace? Y eso es lo complejo, porque cada cultura y cada relación trae unas características diferentes. Y los libros solo nos dan ideas. No es que yo esté diciendo que este libro de la antigua Unión Soviética, que ya ni existe, pueda darnos una razón, pero son textos que se fundaron con un sentido. Un sentido, recordemos que cada autor escribe para poder compartir esas experiencias. Y pues yo los he retomado porque me parece que habla de una forma muy bonita en la medida que la podamos reflexionar para saber qué me sirve para poderlo aplicar en mi cotidianidad. Entonces, en ese orden, nuestro autor decía, para ir cerrando aquí, le desagradó una película, de ahí una prohibición de ir al cine en general, aún tratándose de películas buenas. Entonces aquí está hablando de ese padre que siempre hasta eso, lo mínimo quiere tener control. Y en hasta una salida, un paseo, como dice, o una película si no fue de su agrado. En ese orden dice, todos los días se encuentran motivos punibles en cada movimiento del hijo que ve una transgresión del orden y de la legalidad y lo acosa con nuevas leyes y disposiciones. Esa es la autoridad de la pedantería, que el papá es el que quiere tener el poder y asimismo imponerse. Luego en ese orden nos aparece esta otra autoridad que dice autoridad del razonamiento. Analicémoslo a ver qué tanto de podríamos tomar algo, porque si es la razón, ¿qué sería la razón? Entonces vamos a hacer el análisis de lo que el autor nos propone. Dice, pretende basarse en la razón y resulta irracional. El padre literalmente agobia la vida del niño con interminables enseñanzas y conversaciones edificantes, en vez
de pocas